Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, jueves, estamos con un devocional más. Hoy terminamos, gracias a Dios, el libro de Hechos. Vamos a concluir con el capítulo 27 y 28. Damos gracias a Dios por eso, porque ya nos ha permitido avanzar. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver los enfrentamientos que tuvo Pablo, ¿sí? Cuando estaba, bueno, cuando se decidió, bueno, voy a leerles el versículo 27, capítulo 27, versículo 1, dice la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, Pablo fue entregado, hermanos, a este centurión en donde estuvieron navegando por muchos días y padeciendo muchas situaciones difíciles, ¿sí? Aquí nos dice en el versículo 3 que al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí vemos que en un principio Pablo tuvo esa atención, sí le dieron esa atención humanamente, y bueno, les permitió atravesar por varios lugares, sí, pero esta navegación, hermanos, no fue fácil, fue una situación bastante complicada para Pablo, sí, atravesaron el mar, sí, frente a Cilicia, y después, bueno, llegaron a la ciudad de Licia, sí, navegaron por muchos días, muy despacio, imagínense, hermanos, de por sí la situación era complicada, y navegar tan despacito y pues les costaba mucho trabajo, hermanos, entender bueno, aceptar esa situación que Pablo en este caso estaba pasando. Y aquí en el versículo número 9 dice que Pablo los amonestaba. Fíjense lo que les dijo Pablo en el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí Pablo, bueno, le decía al centurión, ¿sí? Que, que iba a ser un momento difícil, ¿sí? Que iban a tener una navegación que les iba a perjudicar, iban a tener pérdidas materiales, pero también pérdidas humanas. En el 11 le dice el centurión, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que le decía Pablo. El centurión, pues él se confiaba en el piloto, y en lo que decía a lo mejor el experto, ¿no? En esta navegación. Y dice en el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Feinice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. El centurión no escuchó la opinión ni las recomendaciones de Pablo. Él se guiaba solamente en lo que decía el piloto y el encargado. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? No mucho tiempo después, dice la palabra de Dios, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y fue arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No creyeron en las palabras de Pablo, ¿sí? Humanamente pudiera ser así, ¿no? Que, bueno, el experto es el que sabe y nos confiamos a lo que él diga. Pero aquí, hermanos, lo que vemos es que Dios le mostraba a Pablo qué es lo que iba a pasar y no le creyeron, ¿sí? Aquí vemos que la nave fue arrebatada, ¿sí? Eh, por un viento muy fuerte, que estuvieron náufragos por mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo número 17? Una vez subido a bordo, usaron sus de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, a desembarcar. Eso es lo que quiere decir la palabra alijar, ¿sí? No tuvieron más remedio más que después de que estuvieron a la deriva, llegaron a un lugar en donde empezaron ahí a desembarcar, pues a quedarse como que tranquilos, ¿no? Después de tanta tempestad, ¿sí?
Y bueno, aquí en el versículo número 21 nos dice la palabra, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar en Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Les recordó Pablo sus palabras que les dijo anteriormente, no me escucharon, yo les dije que hiciéramos esto, no lo hicimos y por eso pasó lo que pasó. Pero ahora fíjense lo que dice esa palabra y esas palabras de confort y de ánimo que Pablo tuvo con aquellas personas, porque les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. O sea, después de todo lo que hemos pasado, les animo, ¿sí? Y dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque todo tenía un propósito, hermanos. El Señor nada se le sale de control. A veces vemos mucha turbulencia en nuestra vida, pero entendamos y confiemos en que el Señor tiene el control de todo. Sí, aquí vemos claramente lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, diciendo Pablo, no, bueno, aquí dice, porque esta noche ha puesto conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, aquí vemos que el ángel de Dios le habló a Pablo y le dijo lo siguiente, no temas, es necesario que comparezcas ante el César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios y será así como Él me ha dicho. Aquí vemos que el ángel de Dios le mostró y le habló a Pablo y le dijo eso, ¿no? Que no tuviera miedo, que les dijera que no tuvieran miedo, que les diera ánimo, ¿sí? Porque bueno, Dios tiene un propósito para todo, hermanitos. Y bueno, esto es lo que les habla Pablo a estas personas y les dice que cobren ánimo, que se animen, que no decaiga su semblante, ¿sí? Y bueno, después de cierto tiempo, aquí vemos en el versículo número 33, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ya tenían días, hermanos, sin comer, ¿sí? Y aquí les dice Pablo, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276 personas. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Aquí vemos, hermanos, que era una situación difícil por la navegación, porque estuvieron a la deriva mucho tiempo. Y bueno, aquí vemos que eran 276 personas. Imagínense, hermanos, la cantidad de personas, la cantidad de opiniones, la desesperación, que unos decían una cosa, otros decían otra, y la razón la tenía Pablo. ¿Sí? No le creyeron. Sí, son diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Y bueno, aquí vemos que Pablo, el ángel de Dios le habla a Pablo y le dice, cobren ánimo. Dios nos anima, hermanos, a seguir adelante a pesar de las situaciones que estemos pasando. Y aquí dice, no han comido, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos también físicamente, ¿sí? Y aquí dice que tenían que comer, ¿sí? Para cobrar el ánimo y que era por su salud. Tenemos que alimentarnos por nuestra salud a pesar de las situaciones, de la situación que vivió Pablo. Aquí vemos que Pablo animaba a la gente, le oró por los alimentos y toda la gente lo escuchaba, ¿sí? Hay veces, hermanos, que en nuestra vida pasamos por muchas cosas muy difíciles, mucha turbulencia, en donde vemos que a veces las fuerzas se nos acaban y viene el desánimo. Pablo, me pongo en el lugar de Pablo y también me imagino, humanamente él estaba desanimado tal vez, sí, estaba cansado, sí, desilusionado porque la gente no le creía. Pero tan hermoso el Señor viene a hablarle a través de un ángel y le dice, cobra ánimo, que él tenía todo bajo control, que él tenía un propósito para todo lo que él estaba pasando. Sí, y bueno, aquí también, hermanos, dice en el versículo número 2 del capítulo 28, dice, y los naturales nos trataron con poca humanidad,
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía y del río, perdón, y del frío. En el versículo número 3 nos dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, vamos a poner atención en esto, dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él que se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venían, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Aquí vemos, hermanos, que Pablo quería pues encender fuego para calentarse, sí, tenían mucho frío, y bueno, vemos que aquí una víbora huye del fuego, pues yo me imagino que estaba cerca de ahí, huyó del fuego, sí, y pues aquí Pablo vemos que la tiene en su mano, la sacudió y la echó, ¿sí? Entonces vemos que aquí la gente, pues no creía en Pablo, en las palabras de Pablo, ¿sí? Pero al ver toda esta situación que él salió ileso de ese probable eh, accidente que pudiera tener en su mano, él no tenía nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Que creyeron en él y hasta decían era un Dios, ¿sí? El Señor hace grandes cosas, hermanos, por nosotros cuando estamos en una situación difícil. Y muchas veces la gente dice, pero ¿cómo le hizo? Es que no somos nosotros, es el Señor que cuida de nuestra vida, aún en medio de las circunstancias que pasemos, hermanos. Dios cuida de tu vida. Pero aquí la pregunta es, ¿tú confías en el Señor o estás viendo más las circunstancias? Aquí vemos que Pablo tal vez se desesperaba, ¿no? Pero él tenía su mirada en el Señor. Y aquí vemos, hermanos, que la gente se sorprendió porque Dios en este caso cuidó, ¿sí? De su vida. Y bueno, hermanos, Pablo quería predicar el evangelio en Roma, finalmente llegó, pero en cadenas, ¿sí? Después de sobrevivir al naufragio y de pasar muchas pruebas, hermanos, Pablo llega encadenado, todavía. Aunque quizás había preferido una travesía más fácil, era consciente de que Dios le había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma. A pesar de lo que pasó Pablo, él tenía en mente obedecer lo que el Señor le había dado, le había indicado, ¿sí? Dios hizo que todas las cosas cooperaran para el bien de Pablo. Usted, nosotros, hermanos, podemos estar seguros de que Dios hará lo mismo con nosotros. Dios cuidará de nuestra vida, Dios cuidará de nuestra integridad. Y tal vez, hermanos, nosotros pudiéramos ver o pudiéramos pensar que el estar viviendo cómodamente, sin no tener carencias de nada, eh, sería solamente la forma en que Dios nos puede bendecir. Pero hermanos, debemos de estar conscientes que tal vez, hermanos, no tendremos una vida muy cómoda, ¿sí? O segura en cuestión económica, ¿sí? Pero sabes que, hermano, Dios nos bendice y nos da la oportunidad de trabajar en su obra. Así vemos a Pablo, hermanos, que él pasó todo eso, pero el propósito del Señor en la vida de Pablo fue llevarle gloria y predicar el Evangelio. Hay veces que nosotros, hermanos, con tantito que nos pasa, nos desesperamos y queremos tirar la toalla, pero vemos que el Señor nos fortalece cada día más, así como lo hizo con Pablo, ¿sí? Los romanos hablaban mal de los cristianos en todas partes porque los cristianos creían en un solo Dios, mientras que los romanos tenían bastantes dioses e incluso adoraban al César. Y vemos, hermanos, que cuánto la pregunta es esta, ¿qué tanto estamos dispuestos a padecer? Y realmente lo vemos, hermanos, porque no, hay veces que no nos queremos ni esforzar en actividades, por asistir a la iglesia, hasta eso nos cuesta trabajo, hermanos.
Y lo digo con todo el amor, con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿sí? Pero ni eso, hermanos, queremos esforzarnos. Queremos vivir cómodamente, sin problemas, hermanos, pero la vida del cristiano no es nada fácil. La vida del cristiano es luchar, sí, es en donde el Señor forma nuestro carácter. ¿Por qué? Porque debemos de tener el carácter de Cristo. Y hay veces que nuestra parte humana nos gana y no queremos hacer lo que el Señor nos dice. Y vemos, hermanos, que aquí Pablo estaba dispuesto, ¿sí? A padecer lo que fuera para cumplir la voluntad de Dios. Y hay veces que necesitamos, hermanos, pasar por situaciones muy difíciles para acercarnos a Dios, porque mientras estamos bien, pues no necesitamos, pensamos que no necesitamos de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que el propósito de Pablo era obedecer al Señor, pese a todo lo que él pudiera pasar. Sí, el Señor tiene el poder y la autoridad de darnos lo que Él quiera darnos, pero hermanos, nosotros qué estamos dispuestos a dar, qué estamos dispuestos a padecer por el Señor. Sí, yo creo que ese es un mensaje de exhortación y nos debe de llamar nuestra atención, hermanos, qué es lo que estamos haciendo de nuestra vida, qué es lo que estamos permitiéndole al Señor hacer y que el Señor nos está dando la oportunidad y la gran bendición, hermanos, de, de incluirnos en su obra. ¿Quiénes somos nosotros para ser tan bendecidos y tan privilegiados de que el Señor nos haya escogido a nosotros, sí, para servirle? Hermanos, les pido que estemos orando, hermanos, por toda esta situación. Sabemos que las cosas a veces no son fáciles en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero ¿estamos dispuestos a padecer por el Señor? ¿O queremos vivir solamente cómodamente, sin luchar, sin batallar, ¿no? Y la vida del cristiano no es fácil, hermanos. La vida del cristiano tenemos que sufrir y padecer como Jesús lo hizo. Siendo Dios, Él padeció por ti y por mí, y nosotros ni siquiera queremos esforzarnos por lo más sencillo, hermanos. Entonces, espero que este devocional sea de bendición a tu vida, sí, que sea el Señor el que hable a nuestro corazón, que no sea yo, sino que sea el Señor el que hable, el que nos diga qué tenemos que hacer, hermanos. Y no olvidemos, ¿sí? El Señor nos va a permitir pasar circunstancias difíciles, pero Él prometió estar todos los días con nosotros, así como estuvo con Pablo y le dijo, todo tiene un propósito, tú estás pasando por esto porque va a haber un propósito, porque vas a ser de bendición a muchos. Y hermanos, a veces ni siquiera queremos eso, no queremos padecer ni poquito, ¿sí? Entonces, hermanos, demos gloria a Dios porque nos permite ser sus hijos, ¿sí? Dios nos permite sentir ese amor, esa protección de su parte en todas las circunstancias que pasemos, hermanos. Espero que el Señor hable a tu corazón, sí, que hable a nuestro corazón, hermanos. No es nada fácil, no estoy diciendo que todo es fácil, no es fácil, hermanos. También nosotros hemos padecido muchas circunstancias muy difíciles, hermanos, pero no tenemos otra opción. Nos tenemos que agarrar de Dios porque las circunstancias, hermanos, pueden ser otras si tu mente es otra, ¿sí? Si nosotros desviamos nuestra mirada del Señor y ponemos nuestra mirada en las circunstancias que estemos pasando, nos vamos a perder y va a ser mucho más difícil. Si así con Dios a veces es difícil, hermanos, sin Dios va a ser mucho más difícil y el resultado va a ser de lo peor. Pero cuando nosotros estamos en esa situación, pero nos enfocamos y nos aferramos al Señor, hermanos, todo esto debe de llevar gloria a Dios, debe llevar gloria a su nombre y debemos sentirnos privilegiados de que estemos padeciendo por el Señor. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, espero que sea de bendición a su vida. Por lo que estés pasando, hermanos, ponlo en las manos del Señor y pregúntale, no le preguntes por qué yo, dile para qué, hermano, para qué, Señor, para qué estás permitiendo, cuál es el propósito que tú tienes en esta situación para mi vida. Que Dios les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, que nos vemos muy pronto. Hasta luego.